Buenas noches. Hoy nos corresponde ver las figuras literarias y las figuras de construcción. Para comenzar, vamos a mencionar las figuras literarias. Bueno, las figuras literarias son varias. La primera de ellas que mencionamos es el símil. ¿Qué es el símil? Es la comparación literaria que se presenta entre dos elementos y entre ellos una palabra enlace. O sea, en este caso es que se realiza una comparación por medio del lenguaje literario y se hace normalmente entre dos elementos. Compara un elemento A con un elemento B y para hacerlo es que se utiliza una palabra enlace que puede ser, por ejemplo, se parece a o parecido a, como y palabras similares, que lo que tienen como función es precisamente conectar dos puntos o dos elementos que se parecen. El ejemplo o un ejemplo de símil es el siguiente. La luna es como una perla en el cielo. En este caso se da una comparación entre la luna y una perla en el cielo. Se hace mediante el enlace o la palabra enlace como y al final lo que se logra entender es que la luna se parece en que brilla o se nota como lo hace una perla en el cielo. Quiere decir que la luna es tan deslumbrante que se ve como se podría apreciar a una perla, viéndola desde muy lejos o a una altura como la del cielo. Otra figura literaria es la metáfora. Esta es una comparación que no presenta elementos de enlace. Entonces, la metáfora, al igual que el símil, es también una comparación, pero a diferencia de esa, esta no presenta elementos de enlace, o sea, no va a presentar palabras como, como parecido a, como, que sirven para unir elementos. En este caso, la comparación es más directa. Y normalmente por eso es que se suelen confundir la metáfora y el símil, pero la principal distinción es precisamente el hecho de que no va a aparecer palabras de enlace. Un ejemplo de una metáfora es el siguiente: la telaraña de las estrellas. En este caso, se está comparando a las estrellas con con una telaraña, en el sentido de que presentan o se pueden ver como constelaciones, como hilos o tejidos. Pero en este caso vemos que no aparece ninguna palabra de enlace, sino que de una vez se describe a la telaraña como parte de las estrellas y se hace mediante el conector D, pero no hay ninguna palabra de enlace, sino que solamente se afirma que la telaraña una telaraña se puede parecer a la forma en que se constituyen las estrellas. Otra figura literaria es la prosopopeya, o también llamada personificación. Esta da cualidades humanas a cosas inanimadas. Esto quiere decir que se puede calificar a cosas inanimadas desde sentimientos, eventos, situaciones, como por ejemplo a los objetos como la mesa, a un borrador, a sentimientos como el amor o hasta incluso actitudes, se pueden, en este caso, se les puede atribuir cualidades humanas, como decir que la la mesa llora y demás comparaciones que pueden parecernos ilógicas o fuera de la realidad, pero en este caso son admitidas porque se vuelve parte del lenguaje literario. Un ejemplo de esto es el siguiente.
el ojo de agua se me quedó mirando. En este caso se describe a, a el agua, ¿verdad? Como el elemento que tiene el ojo, ¿verdad? Un ojo de agua se quedó mirando. No es posible que en realidad un ojo de agua observe, pero sí parece tener sentido el hecho de que el agua presenta un ojo y por tanto puede hacernos percibir o sentir que nos está observando, pero en realidad es que nosotros podemos observarlo, pero no es posible que nos observe a nosotros. Aún así, dentro de este contexto, tiene su sentido, pero podemos decir que se está calificando al ojo de agua por su capacidad de ver, cuando en realidad esto no tiene que ver con la realidad. Otra figura literaria es la hipérbole. Bueno, la hipérbole es una exageración literaria. Entonces, cuando definamos la hipérbole, tenemos que ver que en la hipérbole lo que destaca es que siempre el propósito es precisamente resaltar algún objeto, alguna situación, lo que sea, pero siempre va a ser en términos exagerados. Por ejemplo, todo el mundo salió corriendo. En este caso, posiblemente se querían referir a que tal vez pasó alguna situación, por ejemplo, en el colegio o en la escuela, em, estábamos mientras que ocurrió un temblor y para decir que, que todo el mundo o que todas las personas que estaban presentes, incluso las personas más calmadas, corrieron, entonces se describe mediante las palabras todo el mundo, como si de verdad todas las personas que habitamos el mundo hubiéramos corrido en tal momento o en tal situación. Pero lo que se pretende es exagerar, decir que en esa situación de verdad no hubo nadie que no tuviera miedo y que no saliera corriendo, por ejemplo. Es bastante metafórico en realidad porque tiene bastantes sentidos, pero podemos decir que es una exageración para tratar de que el sentido em, tenga o sea muy resaltado de tal manera que usted de verdad pueda creer o imaginarse la situación exageradamente. Bueno, otra figura literaria es el epíteto. El epíteto es la figura literaria que da una característica que el sustantivo tiene. Entonces, se puede decir que en este caso el epíteto lo que hace es reiterar o definir o volver explícito una característica que ya de por sí se supone que debe ser o debe tener un objeto, alguna situación o demás. Por ejemplo, roja sangre. Si decimos sangre, ya estamos suponiendo o esperando, tenemos la expectativa de que sea roja. Normalmente esperaríamos que sea roja. Puede ser que sea algún otro color, pero en realidad se trata de que se está resaltando igualmente, se está señalando, se está especificando que la sangre es roja. Y veamos que se coloca al principio de ese mismo sustantivo. La sangre, que es el sustantivo, aparece en segundo lugar, pero en primer lugar aparece esa característica roja, porque tiene la intención de precisamente volverlo más explícito o volver más explícita esta característica. E igualmente sucede con inmortales diosas, en donde podemos siempre suponer que las diosas o siempre hemos conocido que las diosas o los dioses se definen o lo que más se sabe sobre ellos y ellas es que son inmortales, que pueden vivir eternamente, que no mueren como nosotros los seres humanos.
Entonces, igualmente aparece antes del sustantivo, que es diosas, y se dice inmortales. De nuevo, se reitera, se vuelve más explícito, se nombra ya una cualidad de ese sustantivo. Entonces, el epíteto lo podemos definir porque es aquella figura literaria en la que se señalan características de un objeto o de alguna situación que normalmente no se señalarían porque ya se suponen, ya las imaginamos de antemano. Pero en realidad aquí lo que se hace es señalarlas y muy posiblemente con la intención de destacar esa característica. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de las figuras literarias. Estos ejemplos se basan o provienen de pruebas de bachillerato. El primer ejemplo es el siguiente. Lea el siguiente fragmento. Hay perfumes tan frescos como carnes de niños, dulces como el oboe, verdes como praderas. Y hay otros corrompidos, ricos y triunfantes que la expansión poseen de cosas infinitas como el almizcle, el ámbar, el benjuí y el incienso, que cantan los transportes del alma y los sentidos. Correspondencias, las flores del mal. ¿Cuál, cuál figura literaria se destaca en los versos subrayados del fragmento anterior? Bueno, primero tenemos claro que de todo este fragmento solo nos interesan los versos subrayados, que fueron los primeros que leímos. En esos versos nos hablan o se hace una comparación sobre los perfumes y se comparan con carnes de niños, con el oboe, con las praderas, que son normalmente símbolos de frescura, de dulzura, o que transmiten una sensación de paz o de calma. Entonces, ¿cuál figura literaria se destaca en los versos subrayados? Opción A, símil, opción B, anáfora, opción C, metáfora, opción D, hipérbole. Empecemos con las últimas opciones. Una hipérbole. Bueno, dijimos que la hipérbole era una exageración. En este caso, se está haciendo una comparación. Y es cierto que en esta comparación se puede exagerar diciendo que esos perfumes son tan frescos como lo podrían ser las carnes o las pieles de los niños. Eso realmente es una exageración, pero tenemos que ver que el sentido central de estos versos es que comparan. El principal elemento que podemos destacar es que se hace una comparación. Aunque se haga aunque sea una exageración, realmente acá hay otros elementos que son los que predominan y es que es una exageración y es que es una comparación. Entonces, ya dijimos que si se trata de una comparación, tiene que ser o un símil o una metáfora. Entonces, la hipérbole se destaca, se descarta. Ahora bien, la opción C nos propone que sea una metáfora. Bueno, dijimos que la metáfora puede ser una opción de esas posibles, pero la metáfora se distinguía porque no utilizaba palabras o elementos de enlace y en este caso vemos que se utiliza la palabra de enlace o el conector como. Se repite varias veces. Como carnes de niño, como el oboe, como praderas. Y solo ese elemento nos dice que no puede ser una metáfora. Aunque sí sea una comparación, vemos que hay elementos o conectores de enlace, entonces no se puede tratar de una metáfora. Descartamos esa opción. Bueno, la anáfora no la hemos visto hasta el momento, así que más adelante vamos a ver. Y esa opción en realidad no puede ser porque además estamos hablando de una figura literaria y la anáfora en realidad es una figura de construcción. Con solo eso ustedes pueden descartar. La opción A, símil,
Bueno, en este caso se trata de la opción correcta, porque como dijimos anteriormente, el símil es una comparación. O sea, aquí hay una comparación entre el punto A, que son los perfumes, con otros puntos, ¿ve? Que serían las carnes de niños, el oboe, las praderas. Y vamos a comparar, ¿verdad? Lo que nos transmiten esos elementos con los perfumes y se hace mediante el conector como. En todos esos, en todas esas comparaciones se hace mediante el elemento como. Entonces se trata de un símbolo. Otro ejemplo es el siguiente. Cada minuto breve rehusado eran 15, eran 30, se dilata en sinfines, se hace siglos. A veces aún no niega. ¿Cómo se denomina la figura literaria presente en el verso subrayado del fragmento anterior? Bueno, en este caso vamos a empezar por destacar que la opción B, anáfora, igualmente queda descartada, porque dijimos que la anáfora es una figura de construcción y no una figura literaria. Entonces, esta no puede ser definitivamente una opción correcta. Ahora, puede ser un símil. Bueno, acá no se están utilizando palabras de enlace, entonces no se puede tratar de un símil. Aquí solo aparece C y en que no son exactamente conectores. Ahora bien, puede ser una metáfora, pues no, porque precisamente no se está haciendo una comparación, se está más bien describiendo una situación, pero no se está comparando algún elemento con otro elemento, solo se está hablando sobre uno en específico. Entonces tampoco se puede tratar de una metáfora. Y en definitiva, la opción correcta es la D, hipérbole, porque se está haciendo una exageración. Se está diciendo que un tiempo o el tiempo que pasó se está exagerando y se está diciendo que se dilataba en sinfines, se hacía siglos. O sea, se está diciendo que el tiempo que pasó, ya sea que fue por una espera de alguien, por una espera de la mamá o lo que sea, se percibía como un tiempo que no tenía fin, como un tiempo eterno, como un tiempo que nunca pasaba. Entonces es una gran exageración, ¿verdad? Es comparar una espera con algo tan grande como la eternidad. Entonces se trata de una hipérbole. Otro ejemplo es el siguiente. El mar, el mar, solo la mar. ¿Por qué me trajiste, Padre, a la ciudad? ¿Por qué me desenterraste del mar? En sueños, la marejada me tira del corazón. Se lo quisiera llevar, Padre, ¿por qué me trajiste acá? Un fragmento del texto, El mar, la mar. ¿Cómo se denomina la figura literaria presente en el verso subrayado del fragmento anterior? De nuevo, nos enfocamos en el verso subrayado, que sería en sueños. La marejada me tira del corazón. Entonces, de esto, o cómo podemos decir, o cuál figura literaria se presenta en este verso. Opción A, símil. Bueno, aquí no se está haciendo una comparación. No se está comparando, por ejemplo, a los sueños con el corazón, ni tampoco con la marejada. Se está más bien exponiendo o escribiendo una situación. Y es que en los sueños, el yo lírico percibe que algo lo jala al corazón, que algo lo hace sentir mucho en el corazón. Y no se trata precisamente entonces de una comparación. La opción B, metáfora. Bueno, si dijimos antes que no se trataba de una comparación, entonces tampoco se trata de una metáfora. Acá
no se están utilizando ni elementos de enlace, ni tampoco se está haciendo una comparación. Entonces no se puede tratar ni de un símil ni de una metáfora. Son dos opciones que se descartan. La opción C, hipérbole. Bueno, se puede decir que sí se está describiendo de forma muy intensa la situación que vive el yo lírico, pero en realidad es otro elemento el que destaca. Entonces acá es importante que aunque vean elementos que pueden ser un indicador de que se trate de tal o de tal figura literaria, sepan distinguir y saber que en ese verbo puede predominar o tener más importancia otra figura literaria. Entonces, aunque puedan ver elementos de otra figura literaria, tienen que ver al verso o a los versos de forma general para poder identificar realmente de cuál figura literaria está presente. La opción C, hipérbole, queda descartada. La opción D, prosopopeya, es la opción correcta, porque se está estableciendo que la marejada, ¿verdad?, le tira del corazón al yo lírico. Es muy exagerado y es muy fuera de lo real decir que una marejada tiene la capacidad de jalarle el corazón. Se está diciendo que la marejada tiene la capacidad, que en realidad solo es de un humano o solo un humano la puede tener, de jalar, de tirar del corazón de alguien. Y en realidad esto lo podría ser tal vez un médico tal vez o alguien así, pero en realidad no lo podría ser una marejada. Entonces la prosopopeya precisamente lo que hace es atribuir una cualidad humana a un objeto inanimado o a una cosa inanimada. Y una marejada, ¿verdad? Para que lo tengamos claro, es precisamente un estado del mar. Entonces no es posible que el mar se comporte de tal forma que venga a actuar casi como un ser humano y a tirar algo o a jalar algo que solo podría realizar un ser humano. Otro ejemplo es el siguiente. Un álamo vibró, las hojas plateadas sonaron con amor, los verdes eran grises, el amor era sol. Entonces, mediodía, un pájaro sumió su cantar en el viento, las 12 en el reloj. ¿Cómo se llama la figura literaria que aparece subrayada en el fragmento anterior? De nuevo, nos enfocamos en el verso subrayado y vamos a ver cuáles son las opciones. Opción A, símil. Opción B, metáfora. Opción C, hipérbole. Opción D, prosopopeya. Bueno, en este caso vamos a empezar de nuevo por las opciones últimas. Prosopopeya. Dijimos que una prosopopeya era atribuir cualidades humanas a objetos o cosas inanimadas. Y en este caso se está diciendo que el amor era sol. Bueno, en este caso, en realidad no se está diciendo ninguna cualidad humana, no se está diciendo que el amor tiene la capacidad de, de regar a las plantas, por ejemplo, o algo así. Entonces, ni siquiera se trata aquí de una descripción sobre una cualidad humana. La opción C, hipérbole, bueno, se puede decir que sí es una exageración decir que el amor es como el sol porque ilumina, pero en realidad no es el elemento que más destaca en este caso, porque aunque sea un símbolo de exageración, pues no consiste solo en exagerar acá. Vamos a ver que en realidad se está dando una comparación, por lo que puede tratarse de un símil o de una metáfora. Entonces, primero vemos que no hay elementos de enlace o palabras de enlace. Acá el elemento que une es era, es más bien un verbo. Entonces, en realidad se trata de una metáfora porque se está haciendo una comparación entre el amor y el sol. Se está definiendo al sol como si fuera el amor o al amor como si fuera el sol.
ambos como pertenecientes a lo mismo. Y se hace mediante era, que es más bien como una forma de decir que ambos son algo parecido. Entonces la opción correcta es la B, la metáfora. De construcción. La primera que vamos a ver hoy es anáfora. ¿En qué consiste? Bueno, que la palabra o conjunto de palabras que aparecen al inicio de los versos continúan apareciendo en dos o más versos. Son repetitivos, puede ser una o varias palabras. En el ejemplo que aparece ahí podemos observar que en los tres versos inician exactamente igual. Dice, a pesar de las voces, las palabras, a pesar de los trajes, los discursos, a pesar de los dioses y las lámparas. Como podemos ver, es una anáfora porque cada verso inicia con a pesar de, a pesar de, a pesar de. Tiene que ser dos o más versos y esta anáfora eh, se puede confundir con otra figura que vamos a ver a continuación, pero sí es importante tener claro que lo que se repite es el inicio de cada verso, porque se puede confundir con la siguiente, que es que se repiten las palabras en un mismo verso, pero en este caso es que se repite el inicio, el principio de dos o más versos, como podemos ver aquí, a pesar de. Se ve muy claro en este ejemplo. Esta es la que se podría confundir un poco, que es la reiteración. Esta es la que consiste en la repetición de una palabra o un conjunto de palabras, pero en el mismo verso. No es igual que la anáfora, porque la anáfora es en versos diferentes y en este caso no, en este caso es en el mismo verso, como en el ejemplo que se presenta ahí, y se fuga en esa fuga de la música. Se ve que fuga es la que se repite, entonces por esa razón se toma como una reiteración. Son un conjunto de palabras o una palabra que se ve en el mismo verso, a diferencia de la anáfora. Está también lo que es el encabalgamiento. ¿Qué es esto? Bueno, es un fenómeno métrico en el que la unidad sintáctica de un verso se encuentra dividida. Se escucha un poco complicado, entonces en palabras más que puedan entender mejor, quiere decir que la idea de un verso por cuestiones métricas pasa al siguiente, sin haber terminado la idea. En el ejemplo que se presenta ahí, em, es un pedacito del poema que se llama Soy yo quien anda esta noche, que dice, creo que mi barba era negra, yo estaba vestido de gris y mi barba es blanca y estoy enlutado. El encabalgamiento en este ejemplo se ve claramente en el segundo verso, cuando dice yo estaba vestido y se corta la idea y continúa el siguiente verso que dice de gris. No es igual que ahí donde dice y mi barba es blanca, que es seguido, sino que ahí se corta la idea de vestido y se corta ahí la idea y continúa en el siguiente verso. Esto es lo que quiere decir el encabalgamiento, que por algo métrico se divide la idea de lo que se está hablando en los diferentes versos. Este, y aquí se logra ver muy bien en este pedacito de este poema. Y también se ve la diferencia entre cuando se corta una idea, como en este vestido de gris, a cuando no, como barba es blanca, ¿verdad? Que se ve la idea completa en el mismo verso. El encabalgamiento es eso, que corta esa idea, que no la termina en el mismo verso, sino que continúa en el siguiente. En el caso del hiperpatón, eh, consiste en la alteración del orden habitual o convencional de las palabras en la oración. Un ejemplo de esto se toma del autor Rubén Darío y dice,
tus besos y tus lágrimas tuve en mi boca yo. Puede sonar un poco extraño y en realidad generalmente en nuestro habla habitual no lo utilizamos, pero sí se usa mucho en lo que es algunos escritos, ya sea de poemas o en general, independientemente del género. En este caso, más bien sería, yo en mi boca tuve tus besos y tus lágrimas. Sería como el orden habitual o convencional que haríamos en la oración de ejemplo, pero este autor, Rubén Darío, utiliza esta figura y por eso se escucha como un poco tal vez desordenado porque no utiliza ese orden que está uno acostumbrado de escuchar o de leer, y esto es lo que se llama hipérbato, ¿verdad? Es importante tener esto claro, se puede presentar en diferentes tipos de fragmentos y puede inclusive muchas veces confundir con la idea que el autor o autora nos puede estar dando. Pero es muy fácil de reconocer porque se puede ver que, no sé, en este caso, por ejemplo, ese yo que va de último y uno dice, bueno, yo, en mi boca, tendría que ir de primero y después el verbo y después los otros dos complementos que son tus besos y tus lágrimas. Pero esa confusión, ¿verdad? Cuando uno está leyendo el fragmento de algún texto, nos puede indicar qué es esta figura. Hay que tener mucho cuidado, sí, pero también para localizarla, también es bueno que si pensamos que en ese fragmento hay esta figura, algún ejercicio puede ser que nosotros acomodemos la oración según el orden habitual o convencional que nosotros consideramos para comprobar que sea esta figura. Bueno, igual que lo que explicó mi compañera, los siguientes ejemplos son de exámenes de bachillerato. Bueno, el primer ejemplo dice, lea el siguiente fragmento. Aunque tus duras pestañas den a tu rostro moreno, perversidades extrañas, bruja de mirar sereno. Es un fragmento de Canción de Siesta. Dice, ¿cuál figura de construcción predomina en el fragmento anterior? Y nos aparecen las diferentes opciones. La opción A, anáfora, opción B, hipérbole, opción C, reiteración y por último, encabalgamiento. Entonces, es importante siempre leer con detenimiento el fragmento, vean que es algo realmente corto y que las diferentes figuras de construcción son muy diferentes, entonces que son fáciles de diferenciar. Entonces, en el caso de la anáfora se podría ver como a simple vista. Estamos viendo que esta opción se descarta. ¿Por qué? Porque ninguno de los versos se ve que se repita ninguna palabra al inicio de cada uno de los versos, sino que el primero inicia con aunque, el segundo con den, luego perversidades y bruja. Entonces, no se repiten el inicio de ningún verso. Entonces, por esta razón, anáfora se descartaría. En el caso de el hipérbole, bueno, como vimos anteriormente, es una exageración, ¿verdad? Y realmente no es una figura de construcción, entonces por esta razón descartaríamos esa opción. En el caso de la reiteración, si vemos verso por verso, realmente no se repite ninguna palabra, ni siquiera en este fragmento, todas las palabras son diferentes. Entonces, por esta razón, descartaríamos esa opción. Pero si vemos el encabalgamiento, recordemos que es que las ideas se cortan sin haber terminado producto de la métrica. Entonces, si podemos ver, por ejemplo, en el penúltimo verso se ve una coma, se ve que ahí terminó la idea, pero entre el primer verso el segundo y el segundo verso, o entre el segundo y el tercero, se ve que continúa la idea en el siguiente verso, no se termina. Por ejemplo, aunque tus duras pestañas
¿qué? Tus duras pestañas, ¿qué? Den a tu rostro moreno. La idea termina en el siguiente verso. Y tu rostro moreno, ¿qué? Bueno, perversidades extrañas. Aparece en el siguiente verso la idea. Tal vez un poco más claro del primer verso al segundo verso, que esas, aunque tus duras pestañas, no termina la idea. Termina hasta el siguiente verso de den a tu rostro moreno. Entonces, por esta razón, la respuesta correcta sería la número D, que sería encabalgamiento. Bueno, en el caso del ejemplo número 2, dice, lea la siguiente estrofa. Querría traducir las insinuaciones sobre los muchachos y las muchachas muertas y las insinuaciones sobre los ancianos y las madres y de los niños arrebatados de sus regazos. Es un fragmento de hojas de hierba. Y nos dicen, ¿cuáles figuras de construcción aparecen en la estrofa anterior? En la primera opción dice reiteración y encabalgamiento. En la opción B, encabalgamiento y anáfora. En la opción C, hiperbatón y reiteración. Y en la opción D, reiteración y anáfora. Entonces veamos las diferentes opciones. En el caso de la anáfora, a simple vista, podemos ver que no hay ninguna repetición al inicio de ningún verso. En el primero aparece querría traducir, muchachas muertas y las insinuaciones, arrebatados, ninguno inicia igual. Por esta razón, la opción B y la opción D serían descartadas porque no hay anáfora dentro de este fragmento. Entonces, en el caso del hiperbato, veamos todas los diferentes versos realmente están en el orden habitual, porque querría traducir las insinuaciones sobre los muchachos y las muchachas muertas, está bien, y las insinuaciones sobre los ancianos y las madres y de los niños arrebatados de sus regazos también tienen ese orden habitual. No nos parece extraño, no lo acomodaríamos de una manera diferente, ¿verdad? No podríamos decir sobre los muchachos y las muchachas muertas, querría traducir las insinuaciones. Se escucharía más extraño, ¿verdad? Más bien en este caso sería es imperbato. Por esa razón, la opción C se descarta. Ya teniendo la opción B, C y D descartadas, la opción correcta sería la A. ¿Por qué? Bueno, veamos. Hay una reiteración. ¿En dónde? Bueno, en donde dice las insinuaciones sobre. Podemos ver que aparece las insinuaciones sobre los muchachos y las muchachas muertas y después y las insinuaciones sobre los ancianos y las madres. Se ve que estas palabras se repiten, no al inicio, por eso no son anáforas, pero sí hay una reiteración, hay una repetición de, en este caso, un conjunto de palabras que es las insinuaciones sobre, y por esta razón sí hay una reiteración. Y en el caso del encabalgamiento se ve muy claro en el primer verso, donde se ve sobre los muchachos y no termina la idea hasta el siguiente verso que es y las muchachas muertas, ¿verdad? Esto por cuestiones de métricas se pusieron las muchachas muertas en el siguiente verso, ¿verdad? Entonces ahí se ve bien claro como ese encabalgamiento de que no termina la idea en un verso, sino que continúa en el siguiente. Por último, en el ejemplo número 3, dice, lea los siguientes versos. Oprimido, hormigueante, como un millón de elmintos, perdón. En nuestros cerebros huye un pueblo de demonios y cuando respiramos, la muerte a los pulmones desciende. Río invisible, con sordas quejas. Es un fragmento de Al lector, Las flores del mal. Y nos preguntan, ¿cuáles figuras de construcción se presentan en los versos anteriores?
Veamos las diferentes opciones. En la opción A dice que hay un hiperbatón y un encabalgamiento. En la opción B, reiteración e hiperbatón. En la opción C, símil y encabalgamiento. En la opción D, hipérbole y reiteración. A simple vista podemos descartar las opciones C y D. ¿Por qué? Bueno, porque aparecen el símil y el hipérbole. Recuerden que esas no son figuras de construcción. Entonces, por esta razón, descartaríamos inmediatamente esas dos opciones, porque no están dentro de este grupo de figuras de construcción. Entonces nos quedan las primeras dos, la opción A y la opción B. Entonces veamos si hay reiteración. Si vemos el fragmento, realmente no hay ninguna palabra o palabras que se repitan dentro de este fragmento. Todas las palabras son diferentes en los diferentes versos y también en los mismos versos todas las palabras son diferentes. Por esta razón, no podríamos decir que hay reiteración. Entonces, la opción B se descarta por esta razón. No hay reiteración. Entonces, no puede ser la opción B. En el caso de la A, si lo vemos así por descarte, sería la respuesta correcta, pero es importante explicar las razones. Bueno, en el caso del encabalgamiento, podemos ver en el penúltimo verso que dice la muerte a los pulmones y hasta el siguiente dice desciende. O sea, termina la idea de ese verso en el siguiente verso. Hay un encabalgamiento. En los dos versos primeros no podríamos decir esto. ¿Por qué? Porque al terminar los versos hay una coma, o sea, termina la idea ahí. Entonces no podríamos decir que hay un encabalgamiento, sino hasta el tercer verso podríamos decir, sí, no termina la idea y la continúa hasta el siguiente verso, hasta desciende. La muerte a los pulmones no nos está diciendo nada hasta completar ese desciende. Por esta razón, sí hay un encabalgamiento. Y en el caso del hiperbatón, también se ve en, en este fragmento, en estos dos versos, porque dice, la muerte a los pulmones desciende. Y realmente no tiene ese orden habitual. El orden habitual sería, a los pulmones desciende la muerte. Estamos poniendo la muerte en primer lugar antes que los pulmones y estamos dejando de último el verbo, descender. No es un orden habitual o convencional de una oración. Por esta razón, si hay un hiperbatón y un encabalgamiento en ese verso 3 y 4. Entonces, por esta razón, la opción correcta sería la D, perdón, la A, que sería el hiperbatón y encabalgamiento. Y esos serían todos los ejemplos.